Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. En el programa de hoy vamos a hacer un turno de preguntas y respuestas. Hemos escogido preguntas que se quedaron colgadas de programas anteriores de esta misma sesión de Misterios y Ciencias Ocultas con José Luis Jiménez. Entonces, lo que vamos a hacer es responder estas preguntas que no se pudieron responder en los anteriores programas y después, si sobra algo de tiempo, pues podremos hacer alguna pregunta más con vosotros. Entonces, empezamos el programa de hoy de preguntas y respuestas con José Luis Jiménez. Bueno, pues ya estamos con el programa de hoy. Disculpad por el retraso, hemos tenido un problema técnico y ya estamos aquí con vosotros. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues como hemos dicho, este programa se va a dedicar a las preguntas que no se pudieron responder en los anteriores programas. Ya este es el programa número 11 de la serie Misterios y Ciencias Ocultas. Pero antes de iniciar este turno de respuestas, me gustaría que nos comentases una conferencia que vas a dar la semana que viene en un congreso, en el Congreso de Orígenes Ocultos en Villena, Alicante. Explícanos. Pues sí, efectivamente, es una conferencia, bueno, es dentro del congreso, creo que es el tercer congreso que se hace ya en esta ciudad de Villena, en Alicante, sobre el tema el origen oculto de la humanidad o los orígenes ocultos. Personalmente, que es el tema que yo voy a tratar, es este mismo, el título, el origen oculto de la humanidad. Y voy a abordar desde los orígenes más remotos, cómo se llega a producir precisamente el origen del ser humano, que parece ser que aún hay muchas personas que siguen creyendo que es lo que sucedió según el Génesis bíblico, ¿no? Y luego, pues profundizando en las evidencias que tenemos actualmente, que se han descubierto algunas muy recientemente, otras que ya llevaban bastante tiempo, que se sabían, que se conocían, pero que, bueno, los poderes fácticos han estado ocultándolo, han estado tapando, evitando que el público pues conozca estas verdades, estas realidades, que de hecho son la verdadera historia, pero que es una historia oculta y que poca gente pues ha tenido acceso a esa información. Así que mi ponencia en este caso va a tratar sobre este tema, pero con detalle, abordando desde el principio, desde el origen del tiempo, como digo, en los aspectos más principales y que más han incidido en nuestra humanidad, en lo que ahora somos, de alguna manera, pues debido a estos orígenes. Muy bien. Y bueno, junto con José Luis, pues hay otra serie de ponentes que os quiero mostrar a continuación. Si entráis en nuestra página web aulaspandora.com, que es la web que tenemos donde tenemos disponibles cursos en directo, cursos presenciales, viajes conscientes y más cosas, entráis aquí, si vais al apartado de formación en directo, clicáis aquí y os aparecerán los eventos de formación en directo próximos. Bueno, también de paso me gustaría mencionar que este sábado 29 de abril tenemos el Camino del Sanador con Ana Hatun Sonko, el domingo 30 Medicina Natural Integral con el doctor Ángel Luis Fernández y, como os decíamos, el día 6 de mayo, que es sábado, este sábado no, sino el siguiente,
el tercer congreso Orígenes Ocultos de la Humanidad. Entonces, entráis aquí y veis que tiene un precio de 20 euros, la inscripción en streaming, y podéis ver todo el congreso que dura todo el día. Aquí vemos los ponentes que hay, que está Pedro Ortega, Rafa Fernández, Hilario Franco, Francisco González y José Luis Jiménez. Si queréis asistir de forma presencial, esto es en Alicante, en la ciudad de Villena, podéis contactar con organización@conexionesconotlasrealidades.com, y en este caso el coste de la entrada es un poco más cara, son 5 euros más caro que el streaming, son 25 euros. Y aquí, en esta misma página, tenéis todo el programa y cierra. Bueno, aquí tenemos la conferencia de José Luis Jiménez, que es a las 5:15 de la tarde, del sábado, día 6 de mayo. Así que, bueno, estáis a tiempo, podéis asistir de forma online desde vuestra casa y ver todo el congreso. Solo tenéis que entrar en nuestra página web y darle a inscribiros al streaming. Así que, bueno, os esperamos a todos ahí, y conjunto con José Luis Jiménez y los otros ponentes que hemos mencionado. Bueno, pues vamos ya con las preguntas, José Luis. Muy bien. Venga. Pues vamos a ir a una pregunta del capítulo 4 que dedicamos al aura humana, el aura humana. Era una pregunta de Tony desde Buenos Aires y nos decía cómo uno puede defenderse de gente con energía oscura. Dice que cuando veo a esa gente me siento mal. Saludos y gracias. Bien, la respuesta yo creo que es muy sencilla. La mejor manera de no quemarse con el fuego es no acercarse al mismo, lógicamente, evidentemente, ¿no? Pues con la gente que nos resulta desagradable su compañía, sucede exactamente lo mismo. Es decir, si sabes que la presencia de alguien te resulta incómoda, aléjate. Pero si no tienes más remedio que compartir el mismo espacio, protégete. Claro, aquí ahora me dirán, bueno, ¿y cómo me protejo? Bien, una forma de protección, por ejemplo, sería visualizarnos rodeados de un capullo como el de los gusanos de seda, por ejemplo, pero en vez de hilo de seda, lo haríamos con un hilo dorado. En este caso, eso haría las veces de escudo protector. Este es un sistema que yo utilizo y que funciona, porque estamos hablando de una energía, es lo que de alguna manera el aura humana va a percibir de esa otra persona, y lo que hacemos es poner una barrera, poner un escudo, y ese escudo lo tenemos que poner nosotros mismos, diríamos, sobre nuestra aura. Este sería un sistema. Con esto está respondida esta pregunta. Vale. Pues iríamos a otra pregunta que era de Ailón, desde México, que preguntaba, ¿el aura se puede sentir? Es decir, ¿se puede ver con otros sentidos, además de los ojos? Sí, en principio el aura se presiente e intuye antes que se pueda ver o se pueda observar visualmente por la persona que posee dicha capacidad de clarividencia. Así, por ejemplo, se entiende por qué algunas personas ciegas pueden percibir el aura de otras personas. El aura, de hecho, es un fenómeno lumínico, pero que no lo puede ver todo el mundo, sino tiene una serie de prácticas. En cambio, sí que se puede intuir y percibir antes que llegarlas a ver físicamente. Muy bien. Blanca, desde Venezuela, también en este capítulo 4 sobre el aura humana, preguntaba cómo saber si existe un desequilibrio en la energía de los chakras y cómo sanarlo. Sí, este es muy, muy interesante. Tendríamos que hacer un repaso a los puntos de energía del cuerpo humano, los chakras, para recordar lo que de alguna forma controla cada punto. Aquí tendríamos una imagen que vemos que sería cómo se observaría el aura una vez que todos los puntos o centros de energía del cuerpo humano están activos, y lo que cada uno de ellos va a regular. Por ejemplo, en el primer chakra, que sería el que se encuentra en la raíz de la columna, que se llama Muladhara,
Este está situado entre la parte del ano y los genitales, como digo, en la base de la columna, y lo que se encuentra en este chakra, o lo que regula, sería la energía de la Kundalini, es decir, el poder de la serpiente, como también se conoce, y que una vez que ya ha sido despertada, va ascendiendo por este canal, que sería paralelo a la columna vertebral, y va atravesando cada uno de los chakras hasta alcanzar el séptimo, el que conectaría con la, diríamos, la divinidad. Pues bien, si sabemos lo que de alguna forma está regulando este primer chakra, notamos que tenemos una deficiencia, un fallo, por ejemplo, pues que nos sentimos débiles, que no tenemos energía, no tenemos esa fuerza normal, lógicamente estamos percibiendo que aquello no está bien y sabemos que ese chakra puede ser el que esté o bloqueado o que no esté activado. El segundo chakra, por ejemplo, el que se encuentra en como 5 o 4 centímetros por debajo del ombligo, y que sería también el que se conoce como el chakra svadhisthana, relacionado sobre todo con la cuestión de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Como digo, este chakra de la sexualidad también controlaría las pasiones y el ego. Si tenemos problemas de tipo sexual o que parece que somos más egoístas de la cuenta o de alguna manera ese ego exaltado es muy pronunciado, evidentemente hay un problema en ese chakra, es decir, o no está activado o está bloqueado. Por lo tanto, de esta forma sabríamos también que ese chakra sería el que estaría bloqueado o desactivado. Si vamos al tercero, al chakra que se conoce como Manipura, que está en la parte, también se conoce como de plexo solar, entre otras funciones, lo que controla son los sentimientos y también de alguna forma sirve para paliar ciertos dolores y algunas enfermedades. Pues bien, si tenemos sentimientos o nos sentimos con un desánimo precisamente por sentimientos que no acabamos de solucionar, dolores muy asiduos, enfermedades, casi siempre enfermos, pues esto nos está indicando que ese chakra también tiene un problema, o está bloqueado o no está activado. Pasaríamos al siguiente, que sería el cuarto chakra. Este también su nombre sería en sánscrito Anahata. Y este chakra es el que está encargado de la salud en general. Mantiene el equilibrio con los 3 chakras inferiores que acabamos de mencionar y también con los chakras superiores, sería el intermedio. Pues bien, sí, en este caso, que controlaría los sentimientos del corazón, por decirlo así, notamos que el mal o lo que no funciona bien está relacionado con las facultades de este chakra, pues evidentemente, como anteriormente hemos comentado, ese es el que nos está fallando, el que está bloqueado o el que no está activado. Seguimos con los otros 3 superiores. El primero ya de los superiores sería el quinto chakra, que es el que está en la garganta, aproximadamente la mitad de la garganta. Este se conoce con el nombre en sánscrito de Visuddha. Este controla la comunicación, la voz, favorece la memoria y el ingenio y facilita también las comunicaciones o las revelaciones que solemos tener en los sueños. Aquí, si observamos que nos falla cualquiera de estas funciones de todo lo que regula, evidentemente podemos pensar que ese chakra es el que no está funcionando bien, estaría desactivado o estaría bloqueado. Seguimos con los 2 siguientes, que sería el sexto, que estaría en el centro de la frente y se conoce también el tercer ojo. Su nombre en sánscrito es Ajna. Bien, este domina la mente y el aprendizaje. También facilita el desarrollo de las facultades de tipo extrasensorial o paranormal, como por ejemplo la clarividencia o la intuición. Es el chakra que por lo general suelen tener más desarrollado las personas que son índigo. Pues bien, si tenemos un problema para intuir, para aprender, de alguna forma todo lo que hemos comentado que controla no funciona, algo de ello, sabemos que ese chakra es el que no está activado o el que está
bloqueado. Y por último, el séptimo, el de la coronilla, el Sahasrara, sería el que va a favorecer esa intuición y la comunicación espiritual con el ser superior o el ser interno de cada uno. Es a través de este chakra con el que el ser humano alcanza diríamos, la inmortalidad del espíritu, ¿no? Pues si tenemos esa falta o ese fallo en este chakra, pues vamos a saber que al no tener esa comunicación con el ser interior y no tener esa capacidad de intuir, pues nos está fallando ese chakra. Pues muy bien, viendo estas funciones de cada chakra, que yo las he dicho muy resumidas y muy rápido para no alargarme demasiado en esta respuesta, sabremos qué es lo que nos falla, atendiendo a la pregunta creo que se llamaba, esta chica me había dicho el nombre, Se Blanca, llamaba ¿verdad? Blanca, sí. Sí, bueno, pues cómo resolver, cómo desbloquear o cómo activar el chakra. Bueno, pues ya dijimos en el día que hablamos sobre los chakras que el chakra, la palabra sánscrito significa rueda y es una rueda que gira figuradamente como en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, que si yo ahora me noto que yo tengo un problema de estómago, digestivo, etcétera, evidentemente me está afectando al chakra del plexo solar. Si yo visualizo ese chakra es de color verde. Hemos dicho que cada chakra tenía un color. El primero era rojo, el segundo era amarillo, el segundo era calabaza, perdón, el tercero es amarillo, el cuarto es el verde, el que ahora por ejemplo estaba hablando, el quinto, que era el de la garganta, de la comunicación, es de color azul, es un azul diríamos magenta casi o eléctrico. Luego tenemos el sexto, que es el ágna, que está en el entrecejo, diríamos el de la intuición más que nada. Ese es de color azul como los tejanos, es un color índigo así. Y el séptimo, que sería el que está en la coronilla, que es un color violeta. Pues bien, cuando queramos activar cualquiera de estos chakras, lo primero que tenemos que hacer es visualizarlo en el lugar del cuerpo donde está, con el color que le corresponde. Ponía el ejemplo pues, del plexo solar, el 4, que además sabemos que es de color verde y que tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj. Pues intentamos girarlo nosotros mentalmente, incluso podemos ayudarnos con la mano, visualizando que gira, que está en movimiento, pero en el movimiento correcto, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Esto ayudado con un ejercicio, yo recomiendo siempre el yoga, que es lo que va mucho mejor, porque el yoga conlleva la meditación y una serie de movimientos que aunque parezcan que son muy relajados o que son de alguna manera poco activos, no es así. Los músculos del cuerpo, todos los ligamentos, todo lo que tiene que estirarse y moverse, con ejercicios de yoga se hacen, se llevan a cabo. Y si no podemos practicar el yoga, pues incluso alguna actividad, algún ejercicio que sea una actividad que podamos desarrollar conjuntamente con esta meditación y esto que he comentado, se puede desactivar y se puede desbloquear los chakras. Hay otros medios, hay otras fórmulas para hacerlo. Incluso se puede hacer con unas máquinas que salieron hace ya unos años, que se llamaban biofeedback, que tenían una especie de gafas oscuras con unas lucecitas dentro, unos auriculares, y había una música de fondo con unos mensajes subliminales. Bueno, es más complicado, pero también funciona. Es decir, dependiendo siempre del chakra que se trate, habrá un sistema más idóneo que otro para activarlo o desbloquearlo. Pero generalmente con lo que acabo de decir, yo creo que Blanca, pues cualquiera de los que estén escuchándonos ahora y viéndonos, saben ya cómo activar o desbloquear ese chakra que no funciona de acuerdo a las capacidades o las funciones que realiza cada uno de ellos. Y creo que esta pregunta, que era la más extensa de todas, está respondida. Bueno, os recuerdo que este vídeo es de preguntas que ya se realizaron. Lo digo porque están llegando bastantes preguntas desde el chat
y se nos van a acumular. Claro, lo hemos hecho como para darle salida a esas preguntas y vamos a acabar el programa con más preguntas todavía. Sí, porque hay que recordar que todas estas preguntas que estamos respondiendo son de programas que ya se han emitido y que de hecho se habían explicado. Pero bueno, si a alguien le quedó alguna duda, estamos atendiendo las que nos han parecido que eran más, diríamos, importantes o interesantes por lo que conllevaban, ¿eh? Sí, como hemos dicho, al final del programa, si sobra algo de tiempo, que no creo porque vamos un poco justos, responderemos a alguna pregunta. Bueno, solo una cosa, un comentario que ha llegado desde el chat, mientras hablabas de los chakras, que dice que los chakras son como una expresión intermedia entre el cuerpo físico y el de luz. Bueno, es que ya lo he dicho, vamos a ver, no es un punto físico en el cuerpo, es un punto energético, ¿eh? Entonces, paralelamente a lo que sería la columna vertebral, aquí aparecen estos 7 puntos, creo que se está viendo ahora la imagen, veremos Sí. 7 puntos en el cuerpo humano, con los colores y en la posición, y estos serían los puntos energéticos a través de los cuales luego se va a conformar el aura que luego vemos en el cuerpo humano va a tener esos, diríamos, esas zonas del cuerpo con unos colores más vivos que otros y como vemos aquí, representando precisamente los que corresponden a ese chakra, ¿no? A ese punto, ¿eh? Pero bueno, yo recomendaría que se mirasen eso estaba en el capítulo 4, creo recordar, sobre el aura humana. Aquí se explica ya con detalle. Cada capítulo es precisamente para hablar en concreto de esos temas. Ahora solo estamos respondiendo, si no, no nos dará tiempo de responder a todas las preguntas. Sí, una última cosa. ¿Se podría decir que son como anclajes del aura en el cuerpo? Bueno, vamos a ver, el aura está alrededor del cuerpo, y el aura va a cambiar el color. Volvemos, yo repito que se miren el capítulo entero, pero el aura va a cambiar el color que tiene predeterminado. Cuando digo predeterminado es el color que tenemos al nacer. Cada persona tiene un color predeterminado, igual que tiene un horóscopo por su fecha de nacimiento, y que luego ese color predeterminado con el que nace se va a ir transformando durante su evolución en la vida en un color, vamos a decir, del predeterminado a color, ¿cómo diría? Predominante, al que se le va o el que va a indicar más el carácter de aquella persona, las capacidades que tiene. Y claro, esto va a depender mucho de cómo tenga los chakras, estos puntos de energía del cuerpo humano. Aquí hablamos de 7 chakras, los principales, no son los únicos. Hay hasta 22 chakras secundarios, cada uno tiene su importancia también, pero dependiendo de que si todos los chakras están abiertos, están activos, esa persona va a estar con una aura brillante que va a demostrar de que tiene salud, de que está bien. Como ya comentamos en ese programa del aura, dependiendo qué colores, cómo estén, nos van a indicar incluso una enfermedad y dónde está y cómo atajarla. Ya hablamos incluso de las máquinas Kirlian también que nos los indicaban, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que el primer chakra, el raíz, el Muladhara, que está en la raíz de la columna, es el principal, digamos, por donde entra la Kundalini, la energía Kundalini, que se representa como una serpiente. Yo lo comparo a veces con la llave del paso del agua general de casa, ¿no? Cuando tenemos la llave abierta a tope, viene el agua con fuerza y llega hasta el último grifo que tengamos en la habitación final del baño, lo que sea, sale el agua por todas partes. Pero cuando aquello no está abierto del todo, que está medio cerrado o medio abierto, no tiene fuerza para pasar, al primer grifo que tengamos cerca de la llave, no sé, la cocina, por ejemplo, pues llega, pero te vas al cuarto de baño o a la terraza que tienes otro grifo y allí no sale agua, claro, porque está la llave de paso, la general, no está abierta del todo. Pues con los chakras pasaría algo similar. El primer chakra, que sería el de la Kundalini, si no está abierto, pues no va a pasar, la energía Kundalini no va a poder pasar bien, no va a circular por el resto de los chakras. Por eso es muy importante que todos los chakras estén abiertos, que estén equilibrados, que estén activados, que giren correctamente en el mismo sentido. Es cuando una persona pues está perfectamente, tanto a nivel físico como emocional como energético. Muy bien. Bueno, pues para terminar con este capítulo,
una última pregunta de Efraín, que decía, ¿con la muerte se apaga el aura en las personas? Claro, estábamos diciendo, el campo de fuerza energético del aura humana es producido, como digo, por de las distintas vibraciones y frecuencias que emanadas precisamente de nuestro cuerpo a través de estos distintos puntos energéticos que llamamos chakras, se manifiesta pues toda esta gama de emanaciones lumínicas, de estos colores que ahora estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, y el aura, cuando deja de existir esta emanación, estos puntos energéticos, pues también deja de mostrarse, porque el cuerpo ya no está vivo. La energía se transforma también se traslada. El cuerpo humano pasa cuando con la muerte a ser materia nada más, una materia que se va a descomponer, que va a desaparecer, que se va a destruir. Entonces toda la energía de ese cuerpo se va a concentrar en otro punto que, bueno, ya entonces hablaríamos pues de lo que unos consideran el alma o el espíritu. Pero efectivamente, cuando la persona muere, el aura desaparece. De acuerdo. Pues entonces pasamos al capítulo 5 en el que hablaste de los sueños. Y teníamos una pregunta de Selene desde Argentina que nos preguntaba por qué después de un sueño del cual dormiste de un tirón, pero en el sueño viviste una situación de mucha acción muy física, te levantas muy cansado. Sí, verás, en este caso concreto no se trataría de un sueño en sí, sino de una experiencia extracorpórea o también viaje astral, como mencionamos en su momento. Después de una experiencia extracorpórea, el cuerpo físico puede manifestar los efectos de dicha experiencia, ya sean pues de cansancio por haber realizado una actividad física en el plano astral o incluso también de placer o anímico, de ánimo. ¿Por qué? Pues porque cuando el cuerpo está durmiendo y se produce esa salida del cuerpo, esa experiencia extracorpórea o viaje astral, puede viajar hasta otros lugares e incluso puede vivir lo que esté aconteciendo. Yo recuerdo un caso que sirve para ilustrar esta pregunta de una amiga que vivía o vive en Cuba, y cuando se produjeron una serie de terremotos, de inundaciones, creo que era China, un país de estos, ella estaba tan preocupada por aquella gente que se ahogaba, ¿qué tal?, que aquella noche pues ella decidió ayudar de alguna forma. Tanto es así que tuvo una experiencia pues extracorpórea o viaje astral y ella estuvo toda aquella noche ayudando a aquellas personas. Cuando despertó a la mañana siguiente se vio que estaba todo con el cuerpo magullado, incluso por las espaldas, por sitios que ella no llegaba, que no se podría haber arañado. Y nos comentaba a los amigos diciendo que, bueno, que ella recuerda perfectamente todo lo que sucedió, dónde estuvo, en qué pueblo, cómo estuvo ayudando a las personas y cómo unas ramas de unos árboles que iban arrastrando el agua, pues la arañaron y tal. Otras personas que habrán tenido experiencias similares, estoy seguro que algunas de las que nos están ahora escuchando o viendo recordarán algún sueño. Y no solamente tiene que ser de este tipo, incluso, pues como he dicho antes, una experiencia extracorpórea placentera también. ¿Quién no ha tenido pues relaciones sexuales o algún tipo parecido mientras pensaba que estaba soñando y no estaba soñando, que estaba realizando pues eso, el amor con la persona que ama o que desea, etcétera, y por la mañana siguiente pues nota que tiene todos los síntomas de haber hecho el amor como si hubiera sido físicamente? Pues porque ha sido una experiencia extracorpórea, ha realizado un viaje astral. Pues este amigo, Selene, que es creo que la que nos pregunta, que dice que bueno, que se levanta muy cansada, efectivamente, porque ella ha vivido, porque realmente lo ha vivido esa experiencia o esa situación de una acción física muy fuerte y claro que se despierta y sigue cansada. No era un sueño, era una experiencia extracorpórea o un viaje astral. Y voy a recordar algo que dijimos ya en este programa. El doctor Viera, que era un especialista, estuvo muchos años estudiando el tema de los viajes astrales, él afirmaba que el 80% de la población
cada noche hace un viaje astral, aunque sea de forma inconsciente, porque no todo el mundo es consciente, ya que se produce precisamente una vez que ya estamos dormidos, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto se responde esta pregunta. Sí, pasaríamos a Cris Lara desde España, que preguntaba, te decía, ¿qué podrías decirnos de los sueños dentro de los propios sueños? Sí, esto es muy parecido. Este tipo de sueños en los que somos espectadores a la vez de otro sueño, en realidad se trataría también de una experiencia extracorpórea o viaje astral. También a este tipo de sueños se les conoce con el nombre de sueño lúcido. ¿Por qué? Pues porque la persona en ese momento que cree que despierta en el sueño, lo que realmente está haciendo es que lo está viviendo, está teniendo esa experiencia de forma astral, pero lo está experimentando y por eso lo recuerda tan vivido. No es que tenga un sueño dentro de un sueño, es que lo que está haciendo es tomando conciencia de esa experiencia astral, ¿de acuerdo? Y bueno, se suele, como he dicho, llamar a esa experiencia sueño lúcido, pero que viene a ser lo mismo que lo que hemos comentado anteriormente, una experiencia extracorpórea. Y Mauricio preguntaba, ¿la interpretación de los sueños depende de la simbología o está en función de lo que signifique para cada persona? Mira, existen una serie de simbologías que se pueden interpretar de forma generalizada, ¿no? Podemos recordar ahora el sueño de José, ¿no? En Egipto, el que tuvo el faraón de las vacas flacas que se comían a las vacas gordas y de las espigas de trigo, etcétera. No todo el mundo supo interpretar lo que simbolizaban a aquellas vacas flacas que se comían a las gordas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aunque existan simbologías que se pueden interpretar de una forma generalizada, no siempre sirven para interpretar un sueño, puesto que será la propia persona quien mejor sabrá interpretar lo soñado. Lo que ocurre es que el subconsciente, que es el que nos envía ese mensaje mediante ese sueño, utiliza a veces un lenguaje que la conciencia no sabe interpretar y necesita de ciertos símbolos o simbologías para aprender o para saber interpretarla mejor. Eva, desde España, preguntaba, ¿qué significado le das a soñar con conversaciones o escenas que ocurren días después, un poco premonitorias? Sí, efectivamente, tú lo has dicho, este tipo de sueños se conocen como sueños premonitorios, es decir, a través del sueño recibimos el aviso de un acontecimiento relevante o de importancia para quien lo recibe y que está por suceder, evidentemente. Este tipo de sueños ha llegado a salvar la vida a aquellas personas que habían soñado, por ejemplo, con un accidente que se iba a producir en el viaje que tenían previsto realizar, y al cancelar dicho viaje debido a este sueño que han tenido, pues se salvan de morir. Y bueno, existen muchos casos contrastados al respecto. Podríamos hablar de accidentes de avión, incluso del famoso hundimiento del Titanic, en el que pues muchas personas, varias personas, habían soñado con ese naufragio, con ese hundimiento, y en el último momento pues no quisieron abordar, no, subir al barco y se salvaron, ¿no? En aviones, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, esto sería ni más ni menos que un sueño premonitorio. No quiere decir que porque haya soñado, como dice Eva, con conversaciones o escenas que ella luego, días después, las va a recordar, las va a revivir, tenga que ser algo diríamos, importante en general. Puede ser algo que solamente le va a afectar a ella, que le importa a ella y que en su momento tiene que tomar nota, conciencia de por qué ha soñado aquello. Otra cosa distinta, pero que no creo que sea lo que ella se refiere, serían los déjà vu. Los déjà vu es un momento que estamos, en ese momento nos viene a la mente aquella escena que estamos realizando, que estamos viviendo, como que ya la conocemos, que ya la hemos vivido, pero creo que no es eso a lo que ella se refiere. Por lo tanto, la respuesta es que se trataría de un sueño premonitorio. Muy bien, pues entonces pasamos a preguntas del capítulo 6 que dedicamos al viaje astral.
Julio Antonio desde México preguntó, en el estado de sueño, ¿cómo evito quedarme dormido durante el desdoblamiento o viaje astral? Bueno, esto antes creo que he comentado algo. La mayoría de la gente, el 80% de la población, como decía, realiza el viaje astral durante el sueño. Únicamente aquellas personas que han aprendido a realizar el viaje astral con plena conciencia pueden realizarlo sin tener que estar durmiendo. Por lo tanto, en la mayoría de la población, el viaje astral se producirá durante el sueño. Y bueno, ya lo he dicho, exceptuando algunas personas que mediante una serie de técnicas y prácticas aprenden a realizar ese viaje astral o esa experiencia extracorpórea de forma consciente, la mayoría de las personas realizan el viaje astral cuando están durmiendo de forma inconsciente. Por lo tanto, no es posible, es una contradicción lo que estaba exponiendo Julio Antonio, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pasaremos a Alexander, que preguntaba, ¿los libros de Robert Monroe funcionan para técnicas de viaje astral? ¿O qué literatura nos puede recomendar? Bueno, excelente. Uno de los mayores especialistas y estudiosos de los viajes astrales fue precisamente el doctor Robert Monroe, y en su libro, aquí he puesto la carátula del libro, en su libro Viajes fuera del cuerpo, la expansión de la conciencia más allá de la materia, se puede aprender perfectamente la técnica que lo hizo mundialmente famoso. Además, es un libro fácil de conseguir en la red, y no obstante también existen libros de otros autores que, bueno, pueden valer para aprender dichas técnicas, pero que con este libro, que ya lo mencionaba él, perfectamente va a aprender a realizarlas. De acuerdo. Pues vamos a ir ahora al capítulo 7, en que se habló de simbología y ocultismo. Había una pregunta de Pedro que decía... Pedro desde Cali, de Colombia. ¿Cómo? Era la pregunta de las runas, ¿verdad? Sí, exacto. No, decía que es de Pedro de Cali, de Colombia. ¿Las runas tienen algún poder y cómo podemos usarlas? Gracias. Bien, vamos a ver. Los objetos utilizados en las mancias, como por ejemplo las cartas de tarot, o en este caso las runas a las que se refiere Pedro, no poseen ningún poder por sí mismas. Simplemente son herramientas al servicio de la persona clarividente, que las utilizará para interpretar el mensaje que percibe desde su propio ser interno. Así pues, la facultad o el poder lo tiene la persona clarividente, nunca los objetos utilizados como herramientas para la interpretación del mensaje. A veces habremos visto a una persona echadora de cartas, o en este caso las runas. Las cartas me dicen, las cartas tal. Bueno, las cartas no es que hablen, no es que digan, las runas no es que tal, es la persona que utiliza cualquier mancia, cualquier medio, que se sirve de esa disposición que le va a marcar, en este caso las cartas del tarot o las runas, para interpretar el mensaje que están recibiendo. Pero por sí solas las cartas no tienen ningún poder, las runas no tienen ningún poder, ¿de acuerdo? Esos son herramientas que utiliza el clarividente, la persona que es la que tiene la facultad de intuir. Hay clarividentes que no necesitan ningún tipo de herramientas, no necesitan cartas, ni necesitan runas, ni necesitan los pozos del café, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Una pregunta de Cris Lara desde España, que dice, ¿en qué influye tener clarividencia desarrollada o no tenerla? ¿En qué afecta? Esto es muy simple. Es como si comparamos a una persona que posee conocimientos sobre leyes, por ejemplo, con otra que no conoce nada de leyes. La primera sabrá cómo proceder ante cualquier circunstancia legal, mientras que la segunda precisará de un abogado que le asesore. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que es una persona que tiene desarrollada la facultad de la clarividencia,
pues ya intuye, ya sabe lo que, si tiene que ver algo, si tiene que percibir algo, no necesita ir a alguien que tenga esta capacidad a consultar a ver qué le dicen, qué intuyen. Evidentemente la diferencia es esa, no es otra. Pavel, desde Chile, decía clarividencia, intuición, canalización, etcétera. ¿No son formas de ver que tiene el ser y de expresar e interactuar sin línea de tiempo lo que percibe más allá de esta densidad? Bueno, yo creo que Pavel se responde a sí mismo. Efectivamente, así es. Esa sería precisamente una definición válida para describir este tipo de facultades. Él mismo se responde. Sí, pregunta y respuesta. Bien, pues vamos a pasar al capítulo 8, que era Mentiras, verdades de la Navidad. Y tenemos una pregunta pendiente de Arturus, que preguntaba: ¿la famosa estrella que guió a los magos de Oriente es un cuento de hadas o hay algo de verdad en esto? Bien, vamos a ver. Dependiendo de quién proporcione la información, encontraremos que habrá quien diga que se trataba de un acontecimiento astronómico y que por lo tanto nunca existieron los tales Reyes Magos, y también a los que se referirá a que eran 3 estrellas que serían las que formaban el cinturón de Orión y que estarían alineadas con Sirio. Bueno, puesto que a estas estrellas se las conocía o se las denominaba como los 3 reyes. Y esta sería la explicación diríamos, de la parte, no digo científica, pero astronómica, ¿no? Una explicación astronómica de los Reyes Magos. En cambio, hay otras opiniones, por ejemplo, las que hacen referencia a una conjunción astronómica de Júpiter con la Luna y otros planetas, que llamaría la atención de unos astrólogos o sabios de Oriente, quienes interpretarían, al observar esta conjunción, que había nacido un rey. En este caso se trataría del niño Jesús. Y esta sería quizás, creo yo, la respuesta más idónea, o la que más se acercaría, en todo caso, a lo que hubiese sucedido en ese tiempo. Pero lo de que se tratase de una estrella que se fuese moviendo paso a paso delante de los Reyes Magos hasta llevarlos a Belén, eso pues no tiene visos de corresponderse con la realidad, sino con una historia creada para resaltar la importancia del nacimiento de Jesús. Creo que esta sería la respuesta a la pregunta. De acuerdo. Entonces, vamos ya con el último capítulo, que fue el anterior, el capítulo 10, que hablamos sobre los gatos, el enigma de los gatos. Había una pregunta de Lili desde México que decía: ¿podrías dar una lista de plantas tóxicas un poco más detallada? Porque comentaste algunas plantas que podían ser tóxicas. Mi gato es muy curiosito y mete el hocico por todos lados. Sí, sí, es cierto. Dijimos que hablaríamos en otro momento de estas plantas porque son muchas, la verdad es que son muchas y cada una tiene un nivel diferente de toxicidad. La lista de plantas que pueden provocar problemas en nuestros perros y gatos es muy amplia, como digo. Por ejemplo, las plantas de interior, como los crisantemos. Aquí he puesto algunas fotografías de las que ahora voy a mencionar para que las puedan ver y reconocer. Pues como decía, como los crisantemos, los helechos, la hiedra y los jacintos, o también la ponsetia, que es más conocida como la planta de Navidad. Estas son las más habituales que vamos a encontrar en las casas. Luego, en las plantas de jardín encontraremos otras, como por ejemplo es la azalea, el albaricoquero, la retama, el bos, el laurel, el cerezo y don Diego de noche. Pero sobre todo, yo quiero hacer hincapié en estas que ahora os muestro aquí, que ahora os detallaré. Tengo aquí alguna más. Bueno, pues sobre todo hay que evitar por todos los medios que nuestro gato coma o lama alguna planta del tipo de las liláceas, como estas que os estoy mostrando. Bueno, pues ya que los lirios suelen formar parte muy a menudo de los ramos que nos regalan. A veces nos dan ramos de flores y no nos damos cuenta que entre esas flores hay algún lirio.
es muy común y esas plantas sí que son muy, muy peligrosas. De hecho, creo que ya os lo dije, yo tenía una gatita que seguramente murió por haber lamido, simplemente lamer. A veces es el polen o es alguna vulva, alguna red, no hace falta ni que sea la propia flor, les causa una intoxicación muy grave que si no se atiende en menos de 15-18 horas, es casi imposible recuperarla. A la que te das cuenta que empieza a vomitar, a sentirse mal, si no has ido rápidamente al veterinario, bueno, el riñón es que lo destroza y en 3 días, máximo 6, se muere. Por eso lo recalco y lo repito, porque incluso en las floristerías yo me he encontrado que al ir a la floristería y decirle, oye, ¿no sabes que estas plantas que tienes aquí son venenosas para los gatos que se mueren? Y en vez de decirme, pues no lo sabía, lo avisaré o algo, dice, pues nadie se me ha quejado, ¿no? Hombre, pues mira, pues yo sí me quejo y como eres tan simpática no te voy a comprar más plantas, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado porque son muy peligrosas, ¿no? Yo he puesto aquí, os he puesto esta de las liláceas, he puesto algunas más, como estas que ahora veis aquí, que estas, por ejemplo, provocan trastornos cardíacos. Estas otras de aquí, que ahora os pongo, estas son dermatitis alérgica. Veréis que los gatos se suelen rascar y tal. Bueno, pues que a lo mejor tiene una de estas plantas en casa, en el jardín, ¿no? Las liláceas que os he puesto aquí, estas son súper tóxicas, venenosísimas. Esta también es muy venenosa. Esta otra, todas estas las conocéis, las habéis visto, ¿no? Las habéis visto más de una vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues tener mucho cuidado con estas plantas, sobre todo las liláceas, las lilas, porque, como os digo, si vuestro gato las come o las lame o simplemente con la pata rozan, luego se van a lamer ellos y aunque no hayan comido directamente les va a entrar ese tóxico. Es mortal. Os dejo aquí también una dirección. Esta es de la clínica veterinaria donde yo llevo a mi gatito y a mi perrita. Y aquí en esta dirección que tenéis aquí arriba, voy a ver si la pongo un poco más, no sé si aquí, a ver si sacando, no sé si se puede. Bueno, creo que se ve la dirección, está arriba, es vetpoplenou.com/blog. Aquí encontraréis más información sobre lo que os acabo de decir. Y todo relacionado sobre todo con los gatos. Es una clínica especializada en gatos y la gente es amabilísima. Hay unas veterinarias que son bueno, unos encantos de personas, ¿no? Cualquier pregunta o duda que tengáis, ellos atienden incluso por la web, por internet. Y bueno, no sé si tenemos otra pregunta también, ¿verdad? Sí. Bueno, con las rosas no hay problema, ¿no? No, con las rosas no, yo no he encontrado Lo precisamente. digo porque hace unos días ha sido San Jordi Claro, y en claro, hemos Cataluña pasado se ha llenado de rosas toda Cataluña. Sí, efectivamente, hace pocos días lo hemos pasado, entonces, no, de momento las rosas, que yo sepa, no, por lo menos no provoca nada grave, Sí, no la he encontrado como una planta que sea tóxica. de hecho, yo tengo una encima de la mesa y cada 2 por 3 el gato está ahí. Cuando quiere llamar la atención empieza a jugar con la rosa, porque como es un Bueno, elemento nuevo que no estaba, la prueba que no es tóxica es porque si ya lleva tiempo, si bueno, lleva hubiese unos sido días. tóxica ya le habría pasado algo, Sí, ¿sabes? sí. Vale, pues teníamos otra pregunta referente a este capítulo sobre los gatos de Alma desde México, que preguntó ¿qué hay de cierto en que el pelo de gato provoca la esterilidad en la mujer? Bueno, esto de entrada es falso, ¿de acuerdo? Eso es falso. Ahora bien, lo que sucede es que se ha confundido con la enfermedad de la toxoplasmosis, la cual es provocada por un parásito llamado Toxoplasma gondii y que está presente precisamente en las heces de los felinos. Bien, esta enfermedad está causada por protozoos que se presentan no solo en los gatos, sino que también se produce en diversos mamíferos, incluso en aves y reptiles, y puede ser contagiada a los seres humanos por contacto con estos animales que estén pues afectados. Y bueno, especialmente por los gatos, sí, pero
Pero esto es cuando se tratan de gatos que diríamos que están en la calle o en jardines, que comen ratones o comen carne cruda que está infectada, o incluso nosotros mismos podemos cogerla también esta enfermedad por comer tener un consumo de verduras que estuviesen contaminadas con las deposiciones de los gatos, por ejemplo, ¿no? O sea que si no hace falta que tengamos un gato que esté contaminado, si algún gato, no sé, en el mercado, donde sea, que ha hecho deposiciones sobre alguna de estas verduras que luego vamos a comer, si no están bien lavadas, bien cocidas, pues también nos podríamos infectar. Es decir, que esta enfermedad se puede contraer de varios modos, pero que no es fácil, no es fácil contraerla. La toxoplasmosis incluso puede ser benigna, incluso asintomática. La gente no se puede ni dar cuenta que la ha contraído, pero sí que resultaría peligrosa si se contrae durante el embarazo de la mujer, puesto que entonces sí que podría provocar una malformación en el feto, ¿no? No obstante, y esto que digo ahora está dicho por los especialistas en medicina felina de España, es la GENFE, que es un grupo de especialistas, de veterinarios. Ellos dicen, las evidencias científicas disponibles en la actualidad demuestran que el contagio de toxoplasmosis de gatos a personas, incluidas las mujeres gestantes y enfermos de SIDA, es altamente improbable siguiendo unas normas básicas de higiene. La infección no se produce tocando o acariciando al gato, o sea, no hay ningún problema porque toquemos y acariciemos a un gato, aunque no sea nuestro y no lo conozcamos. Por eso no se va a contagiar nadie, ¿eh? Por lo tanto, se considera que está completamente injustificado el abandono que se produce luego, o el rechazo de los gatos en estas casas, que se produce un embarazo en alguien de la familia. Y bueno, y aunque haya médicos que incluso llegan a aconsejar que, bueno, pues que se quiten el gato de encima, pues no hace falta, realmente no hace falta. Basta con usar guantes para limpiar, cuando se hace la limpieza de los areneros, de los lugares donde los gatos hacen sus deposiciones, y lavarse bien las manos. Nada más, o sea, que hay una alarma, yo creo que desmedida, y bueno, lo que preguntaba en este caso Alma, de que si provocaba esterilidad, no, eso no es cierto, no tiene nada que ver, no provoca nada. Quizás la confusión haya venido por esto que os acabo de mencionar de la intoxicación que se producirá por la toxoplasmosis. Pero repito, solamente si la persona, suponiendo que el gato estuviese infectado, o sea, no es que el gato de por sí lo haga, no, si está infectado y la persona tocase las heces, las cacas del gato con la mano y no se las lava y va a comer algo con esa mano que ha tocado la caca, pues se va a infectar. Pero si lo hace del gato, si lo hace de un ave que está infectado, si lo hace de cualquier animal que esté infectado, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, como los gatos por lo general, pues solían estar en la calle y se alimentaban, o en el campo, y se alimentaban de ratones o de estos animales que podían estar contagiados, pues también se contagiaban. Pero un gato que está en casa, que no sale a la calle, que no come ratones, que no come carne cruda por ahí, sino que está bien alimentado y cuidado, yo creo que es imposible que contraiga esa enfermedad. Pero si la contrajese, simplemente bastaría con limpiar, bueno, primero ya tratarlo, en el momento que se supiera se trata y ya está, ya no pasa nada, pero si no se supiese, ya la costumbre de cuando se recojan las cacas, las deposiciones de la cajita donde las hace, con unos guantes, o sea, que no se toquen con las manos y te laven las manos, ya estaría, sería suficiente, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque es que cuando se produce un embarazo en una familia, pues claro, como existe este riesgo, pues la gente tiene miedo. No, hombre, no. Lo único que tienes que hacer es, cuando limpies las cosas del gato, hacerlo con guantes y si, bueno, pues si hay alguien embarazado también, pues no está de más asegurarse de que el gato también está bien, no tiene nada, y llevando al veterinario que le hagan una prueba para que esté tranquila la mujer que estuviera embarazada. Pero no hay que echar al gato, no hay que rechazarlo ni echarlo de casa por eso, ¿de acuerdo? De acuerdo, queda claro. Vamos con otra pregunta, también sobre este mismo tema. Una pregunta de Ton, que preguntó, dando por sentado que todas las alergias son psicosomáticas, ¿por qué se le tiene alergia al gato?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tengo que decir que ya se parte de una base errónea, ¿de acuerdo? No todas las alergias son psicosomáticas. De hecho, y según los estudios realizados al respecto, únicamente un 25% de las personas que tienen algún tipo de alergia lo es de forma psicosomática. El cuerpo no rechaza la salud, como creo que decía la pregunta Tom. Sí, la segunda parte era ¿cuál es la razón psicológica para que tu cuerpo rechace la salud? Exacto, o sea, el ¿Qué cuerpo no armonía rechaza la aporta? salud. Lo que sucede es que el sistema inmunitario sufre una disfunción que provoca una reacción a sustancias normalmente inofensivas llamadas alérgenos. Así pues, se trata de una disfunción del sistema inmunitario de la persona que padece de alergia. No es que, en este caso, atendiendo a la pregunta, el cuerpo quiera rechazar la salud. No, es que todas las personas, pues somos un mundo. A unas personas, a mí, por ejemplo, pues me da alergia al pelo de gato y me encantan los gatos. Pues lo único que hago es vacunarme contra esa alergia porque mi cuerpo, mi sistema inmunitario, cuando nota la presencia de esos alérgenos que está en la piel o en el pelo del gato, pues reacciona. Pero porque eso es mi sistema inmunitario. Otra persona pues no le va a dar alergia, ¿no? O con algún alimento o con algún polen de algunas plantas. Son, como he dicho, disfunciones de los sistemas inmunitarios de la persona. No tiene nada que ver con lo otro. Y las alergias, repito, lo que decía que de base son psicosomáticas, no es cierto. No es cierto porque, bueno, yo en mi caso puedo hablar por mí, pero de todas formas se han hecho todas las pruebas. Cuando alguien va al alergólogo para que le hagan la prueba a qué tiene alergia, no sabe a qué tiene alergia. Si fuese psicosomático, ya sabría qué es lo que le produce alergia. Cuando dicen que es psicosomático es porque, bueno, él piensa que le da miedo, no sé, que le da alergia el agua, o le da alergia el vino, o le da alergia porque dice que ha tenido una mala experiencia con aquella cosa y cuando se le presenta adelante le sale la alergia. Bueno, en ese caso sería psicosomático si fuera así, pero cuando tú vas al alergólogo a que te hagan las pruebas de la alergia para ver qué alérgenos o qué es lo que a ti te provoca esa reacción, tú no lo sabes hasta que te hacen la prueba. Por lo tanto, no es psicosomático, ¿de acuerdo? Solamente, como digo, un 25%, según los estudios de los especialistas, puede corresponderse con una alergia de tipo psicosomática. El resto, pues, corresponde al sistema inmunitario de cada persona bueno, pues detecta estos alérgenos y reacciona. Muy bien. Y bueno, ya para terminar con este capítulo y también terminar con las preguntas que teníamos almacenadas de otros programas, la última pregunta de Beratel, que pregunta, ¿es malo castrar a los gatos? Que podríamos extenderlo a otros animales también. Sí, bueno, además dice, creo que el gatito se le puso gordito y Sí, gruñón, sí, ¿no? exacto. Que tenía Bueno, un vamos. gatito que lo castraron y se puso gordito y cambió el carácter. Aquí intervienen varios factores. Primero, la castración tiene muchas ventajas. Lo primero y más importante es que evita el riesgo de embarazos no deseados y también, pues por supuesto, ayuda a reducir la población de gatos callejeros. Esto en el caso de las hembras. Además, reduce la probabilidad de que tu gato pues sufra determinadas enfermedades y que también se comporte de una forma poco sociable. O sea, se vuelven más cariñosos y ya pues en el momento que ya han sido en este caso castrados, por ejemplo en los machos pues van a dejar de orinarse por cualquier parte, de marcar el territorio, muchas cosas, pero tiene más beneficios físicos que no contraindicaciones. Por ejemplo, en las hembras la castración elimina el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con los ovarios o el útero, como por ejemplo el cáncer, la piometra, que es cuando la matriz se inflama y sufre una inflamación, pueden llegar a morir. Esto le ocurrió también a mi gatita, que no estaba castrada,
y tuvimos que operarla de urgencias porque unas horas más y se hubiese muerto, ¿no? Bueno, también evitaría en este caso, enfermedades relacionadas con los ovarios que son poliquísticos, que tienen varios quistes, y la metritis. También reduce el riesgo de enfermedades inducidas por hormonas, como por ejemplo cáncer de mama o incluso los falsos embarazos. Y en los machos, la castración elimina el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con los testículos, como por ejemplo el cáncer, y también reduce el riesgo de sufrir enfermedades inducidas por la testosterona, como la prostatitis, adenomas y hernias perianales, o también la hiperplasia prostática benigna. Bueno, pues tanto en hembras como en machos, la castración también evita la propagación de enfermedades de transmisión genética y la frustración sexual. ¿Por qué? Pues porque cuando la gata tiene el celo, los que tengáis gatos, gatas en este caso, sabéis que los tienen muy a menudo y son muy pesadas, sobre todo por las noches, ¿no? Esos maullidos que hacen que no hay quien duerma, ¿verdad? Pues claro, en este caso con la castración, pues eso también se evita. Son molestias y además porque ellas sufren porque lo que pretenden es tener pues la relación sexual con el macho. Si encima no hay macho allá, pues ella va llamando a los machos para que vengan. Por lo tanto, ella también está sufriendo. Bien. El gato, ya sea macho o hembra, tras la castración, tiene una cierta tendencia a aumentar de peso. Voy a la segunda parte de la pregunta. Y bueno, incluso llega a padecer en muchos casos obesidad. Y esto es porque los cambios hormonales que se han provocado por la extirpación de los órganos sexuales afectan sobre todo en la utilización por parte del organismo de los nutrientes. El animal necesita un aporte, diríamos, calórico ligeramente menor que el que venía consumiendo hasta ahora, por lo que conviene darle menos cantidad de comida y además el alimento que le demos tiene que estar o ser más bajo en grasas y además proporcionarle también o que haga un ejercicio físico, que no esté siempre durmiendo. Sabemos que los gatos llegan a dormir hasta 16 horas al día, es una barbaridad. Y claro, si se vuelven glotones porque esto les provoca una ansiedad por comer, es generalizado, y no hacen ejercicio, pues efectivamente al final nuestro gato se va a convertir en un gato obeso, con lo cual puede ya acarrearle otros problemas también, ¿no? O sea que diríamos que el inconveniente de la castración sería que hay que cuidar y vigilar a partir de entonces que no sean tan glotones, porque ellos van a pedir de comer continuamente y van a estar comiendo continuamente. Y como luego van a estar durmiendo la mayor parte del día, pues eso les va a llevar a la obesidad. Y la obesidad, pues como sabemos, no es buena. Y bueno, de todas formas, decir que un animal que no se alimente de una forma adecuada se va a engordar igualmente también, y esté operado o no, pues tendrá problemas. Con esto creo que ya doy por finalizadas las respuestas a las preguntas que se han formulado, David. De acuerdo. Iván. Pues bueno, mira, creo que nos da tiempo a una pregunta de las que han estado por el chat. Una que está relacionada con animales, precisamente. Dice, desde España, desde Granada, que dice: cuando veo los diferentes animales, me da la impresión de que hay almas humanas dentro. No tengo ninguna duda de eso, quizás reencarnadas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay algunas, claro, tendríamos la filosofía hindú, que es la que suele tocar más el tema de las reencarnaciones. Ahí sí que se acepta que el alma pudiera reencarnar en cualquier otro ser, incluso pues en un animal, ¿no? Pero no todos los reencarnacionistas están de acuerdo en esta filosofía, porque sería como admitir que el espíritu de un ser humano retrocede. Y esto pues no tiene lógica, no estaría de acuerdo con la evolución del ser humano. Por lo tanto, yo personalmente creo
que en este caso estos animales, que parece que sean personas algunos por cómo se actúan, la inteligencia que demuestran y tal, lo que ocurre es que están muy avanzados, han evolucionado también. Ellos también, al estar junto con personas, con seres humanos, de alguna forma nosotros ayudamos mucho a los animales con nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar ante ellos. Ellos de alguna forma también diríamos que absorben parte de nuestra energía también y se comportan de esa manera, se humanizan y pues claro, puede dar la impresión de que las almas de esos animales anteriormente ya han sido de humanos, pero como he dicho antes, esto se contradeciría con la evolución espiritual del ser humano. O sea, un ser humano, si ya ha llegado a un nivel, no puede bajar, diríamos, a otro estatus, a otro nivel, en este caso de animal. No estaría de acuerdo con diríamos, con la ley, entre comillas, de la evolución espiritual, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya nos hemos quedado sin tiempo. Y bueno, antes de terminar, dejadme recordaros lo que hemos comentado al principio, que José Luis va a estar la semana que viene, el día 6 de mayo, en una conferencia en el tercer Congreso Orígenes Ocultos de la Humanidad, que se celebra en Alicante, en Villena, y que tenéis la oportunidad, entrando en nuestra página web aulaspandora.com, si buscáis información en directo, encontraréis este congreso y podéis inscribiros en streaming para poder verlo desde vuestra casa. Y si queréis asistir de forma presencial para ir a Alicante, aquí tenéis también el email de la organización para ponerse en contacto con ellos. Aquí tenéis el programa y, como decíamos, pues están los ponentes Pedro Ortega, Rafa Fernández, Hilario Franco, Francisco González y José Luis Jiménez. Que José Luis Jiménez tiene la conferencia a las 5:15, titulada El origen oculto de la humanidad. Y bueno, pues José Luis, pues muchas gracias por este programa de preguntas y respuestas que teníamos pendiente para dar salida a estas preguntas que se habían generado y que no habían tenido respuesta. Y dime. Sí, no, yo digo que gracias a ti y a los que nos siguen, que bueno, eso demuestra que nos prestan su atención en el momento que están interesados en hacer preguntas, que es muy interesante y está muy bien que las hagan, que pregunten todo lo que quieran, que si está en nuestras manos le vamos a responder y si tenemos que buscar la respuesta, pues la buscaremos. Pero esto es muy importante, que la gente de alguna forma interactúe con nosotros y en estos programas, porque es la manera que tenemos de estar no solo en contacto, sino también de alcanzar, diríamos, un mismo nivel de vibración, porque a todos nos interesan estos temas que de alguna forma están relacionados también con la evolución del ser humano, ¿no? Sobre todo en la parte espiritual, en la que realmente consideramos que es más humana. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Y bueno, nos vemos en este congreso el día 6 de mayo. Te veremos por el streaming y los que vayan en presencial pues te podrán ver ahí de forma presencial y hacerte preguntas directamente. Y bueno, finalizamos con el programa de hoy. Antes de finalizar, dejadme recordaros la programación de hoy que tenemos. Ahora mismo, a continuación, a las 7 de la tarde hora española, es decir, de aquí 2 minutos, empieza un programa conducido por Luis Palacios, en el que está el doctor Ricardo Ginés, titulado La ansiedad y los síntomas físicos, taller de sufrimiento, mente y equilibrio. Después, a las 8:30 de la tarde, hora española siempre, el proyecto Sentido Gestacional con Laura Alonso, un programa conducido por Jessica. Más tarde, a las 10 de la noche, tenemos a Rolando Paucar, de la Nación Quero, un programa titulado Relaciones Energéticas y Familiares, también programa conducido por Luis Palacios. Y, bueno, aquí no está en el programa, pero después, a las 11:30, tenemos el programa semanal de Rafa Fernández, que también es uno de los ponentes de este congreso que estábamos mencionando antes, un programa que lleva sobre enigmas y misterios. Y bueno, ahora sí, damos por finalizado el programa. Muchas gracias a todos por haber visto el programa de hoy, por haber comentado, dejado los comentarios en el chat, las preguntas.
Y bueno, si os ha gustado, como siempre, darle al like, recomendadlo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Eso.